Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de El Próximo Paso es Ahora. Soy Tito Gobi. Y yo soy Lucía Benini y así damos comienzo a un nuevo programa especial sobre ambiente en la televisión pública pampeana. En esta nueva edición vamos a conocer sobre especies exóticas invasoras a través de un documental inédito del realizador y documentalista Marcelo Viñas. Y cuando termine nos va a estar visitando el doctor Daniel Stelrich y la licenciada Viviana Antosi. Así comienza El Próximo Paso es Ahora, especies exóticas invasoras. A medida que los europeos llegaban a la Argentina, traían con ellos su lengua, su cultura, sus formas de ver el mundo y también una parte de su entorno. Semillas de cereales y hortalizas, árboles y plantas ornamentales, pájaros y animales de corral. Este equipaje mínimo era la promesa de alimento, de sonidos y perfumes familiares. Certidumbres adecuadas para sobrevivir y sostenerse en una tierra nueva y amenazante. Eran también los últimos recuerdos de un mundo al que quizás nunca regresarían. Pero esta costumbre de transportar plantas y animales es el origen de uno de los problemas ambientales más graves de la actualidad: las invasiones biológicas. Transmiten enfermedades y propagan epidemias. Generan pérdidas económicas multimillonarias, degradan ecosistemas y ocasionan la extinción de especies. Las especies exóticas invasoras avanzan de manera silenciosa y sus impactos son apenas conocidos por la sociedad. En la pampa ya se manifiestan sus efectos negativos. La capacidad de desplazarse y colonizar nuevos territorios es característica de plantas y animales. Pero la dispersión natural estuvo limitada por barreras geográficas como océanos o cordilleras que impedían el paso de los organismos. A lo largo de millones de años, el aislamiento fue la base para la formación de ecosistemas diferentes con su flora y fauna específicas. Sin embargo, este proceso se vio profundamente alterado con la aparición de una especie animal particular. La especie humana, desde los albores de la civilización, aprendió a mover las especies que le interesaban, las plantas y los animales que se asociaban con sus necesidades de una región a otra. Al mismo tiempo, transportaba un conjunto de especies de manera involuntaria, por ejemplo, sus propias enfermedades o las enfermedades de los animales domésticos. Este proceso de movimiento de animales y de plantas asociadas a la actividad humana se ha incrementado de manera dramática en las últimas décadas con lo que conocemos como globalización. La globalización del comercio y de los viajes implica el movimiento de volúmenes gigantescos de cargas, de cantidades enormes de personas, de un continente a otro, saltando barreras que las especies no hubieran podido atravesar por sus propios medios. El transporte marítimo fue uno de los primeros agentes de dispersión de especies. Los barcos estaban llenos de polizones. Ratas, mosquitos, algas y animales marinos fueron distribuidos involuntariamente a lo largo del mundo. Algunos organismos llevados por los barcos originaron las principales epidemias de la historia. Las ratas fueron las responsables de propagar la peste bubónica en distintos lugares del mundo. También conocida como peste negra, fue la causante de las epidemias más mortíferas en toda la historia de la humanidad. El mosquito africano Aedes aegypti fue el causante de las epidemias de fiebre amarilla que asolaron Buenos Aires en el siglo XIX. En 1871 murieron 14.000 personas,
casi el 10% de su población. En la actualidad, el mismo mosquito invasor transmite enfermedades como el dengue, la fiebre zika y la chikungunya. La epidemia de dengue de 2016 produjo más de 40.000 casos confirmados. No todas las introducciones biológicas tienen éxito. En muchos casos, los organismos introducidos no sobreviven mucho tiempo. Sin embargo, algunas especies logran establecerse, invadir los ambientes naturales y volverse dominantes. La mayoría de las especies exóticas invasoras dejan en sus territorios naturales a sus enemigos, a los herbívoros, los predadores, los parásitos, los patógenos, y entonces tienen una mayor eficiencia biológica en el nuevo territorio. Eso les permite crecer con mayor vigor y reproducirse con mayor eficiencia y entonces superar a las especies nativas en la competencia. Otro factor tiene que ver con el aprovechamiento de recursos que nadie en la comunidad nativa puede aprovechar por sus características biológicas. Lejos de ser un problema menor, hay más de 700 especies exóticas invasoras en la Argentina. Esto incluye bacterias, hongos, plantas y animales. Uno de sus principales impactos es el que producen sobre los ambientes naturales. El impacto de las especies invasoras se manifiesta en distintas componentes del ambiente. Desde el punto de vista de la biodiversidad, son la principal amenaza para la conservación de plantas y animales silvestres en áreas protegidas en todo el mundo y la segunda causa de extinción de especies a nivel global. Las especies exóticas invasoras actúan como competidores, como predadores, como herbívoros, como patógenos, como parásitos o como transportadores de esos patógenos y parásitos que afectan a la flora y la fauna nativa. Pero además muchas veces son capaces de alterar el funcionamiento de ecosistemas completos. Muchas invasiones se originan a partir de cultivos productivos o plantas ornamentales. Los pinos están invadiendo varias regiones de la Argentina, como las sierras de la Ventana, sustituyendo el pastizal natural. Lo mismo sucede con la retama. Mucha gente ve esta situación como algo bueno. Se piensa que las retamas son agradables a la vista y que los árboles mejoran los pastizales. Sin embargo, estas invasiones reducen drásticamente la biodiversidad. Cuando la especie invasora cubre el terreno, ya no pueden vivir otras especies y se modifican las condiciones ecológicas. La hojarasca de los pinos, por ejemplo, acidifica los suelos haciendo imposible que vivan plantas nativas. Sin plantas de las que alimentarse, muchas especies animales también son afectadas. En la Pampa, las invasiones vegetales son más comunes de lo que parece. Acá en La Pampa tenemos problemas de invasión de exóticas y en los últimos años se ha venido agravando, sobre todo porque ha habido una cuestión bastante benigna del clima que ha permitido que muchas especies que antes se mantenían a raya ahora encuentren mejores posibilidades, ¿no? El olmo siberiano fue introducido para crear cortinas de viento y dar sombra. A partir de allí, comenzó a expandirse invadiendo distintas áreas de la Pampa. Los olmos producen una enorme cantidad de semillas que se dispersan por el viento. Es una de las formas naturales que tienen las plantas para dispersarse. En un lugar donde las plantas no tienen limitaciones para instalarse, esta característica favorece la invasión. Y eso genera áreas en donde directamente solo crecen olmos, tapan el resto de la vegetación e incluso generan problemas hasta de taponamiento de calles y de... Cuando el bosque de Caldén está sin hojas, se destaca el follaje de los olmos. Los invasores ya están ocupando muchas áreas del Caldenal, poniendo en riesgo el futuro del ecosistema. Si bien el ganado consume las plántulas, una vez que los árboles ganan altura, sobreviven. De esta manera se crean focos de dispersión que siguen avanzando sobre el bosque. Otro de los árboles invasores comunes en La Pampa es el tamarisco. El tamarisco es un problema en todos lados.
no es solamente aquí en La Pampa, no solamente en Argentina, porque también tiene la particularidad de tener por un lado el sistema de dispersión de semillas por el viento y por el otro lado la facilidad que tiene que los tallos cuando caen en algún lugar con un poco de humedad enraizan y generan nuevas plantas, ¿no? Los tamariscos invaden bordes de lagunas y humedales cubriendo áreas extensas. Una vez que se instalan, cambian completamente el paisaje, alterando además el régimen hídrico. Los cauces secos del río Atuel están invadidos por tamariscos y esto representa un enorme problema. Va a haber que pensar seriamente en cómo abrir nuevamente esos cauces para que el río corra, porque algunos están directamente tapados y claro, entonces después es cuando los productores de la zona se quejan porque se les inundan los puestos, porque el río no corre por donde tendría que estar corriendo, ¿no? Así que esos son, digamos, algunos de los problemas serios en cuanto a invasiones de árboles. Una de las invasiones biológicas más graves es apenas visible. A menudo se considera que introducir peces exóticos es algo que mejora los ambientes acuáticos, pero esto es una condena para la biodiversidad nativa. Casi no existe curso de agua en el que no se hayan introducido truchas con el argumento de fomentar la pesca deportiva. Pero estos peces son voraces y su presencia es una fuente de distintos impactos sobre las especies nativas. Lo primero que me surge es la competencia por el alimento. Las truchas introducidas en los lagos del sur, al ser terriblemente voraces y muy rápidas, compiten por el alimento con las especies autóctonas, ganándole. E incluso luego, cuando alcanzan un tamaño determinado, directamente las predan. O sea que esas son dos situaciones bastante interesantes. En La Pampa, las truchas están presentes en el río Colorado desde hace muchas décadas. En el caso nuestro de la trucha arcoíris sobre el río Colorado, sin duda que tiene un impacto directo sobre las especies autóctonas. Las truchas tienen un impacto directo sobre la biodiversidad, pero no es el único pez invasor de La Pampa. Otra especie puede tener impactos devastadores. Las carpas tienen la capacidad de modificar las condiciones del agua, afectando profundamente lagunas y ríos. La carpa tiene la particularidad de ser un animal que crece rápido, es muy voluminoso. Alcanza alta biomasa en relativamente corto tiempo, tiene una capacidad de proliferar asombrosa. Una hembra puede llegar a desovar de 100 a 150.000 huevos por kilo, ovocitos por kilo. Tiene una radiación adaptativa muy fuerte. Es omnívoro. Entonces, ante esa situación, rápidamente gana los ambientes y se hace molesto para cualquier comunidad de peces. Además, para alimentarse revuelven el fondo levantando los sedimentos y enturbiando el agua, lo que lleva a una rápida degradación de todo el ecosistema. Pero entre las especies introducidas voluntariamente en La Pampa, hay dos que se destacan por haber dado origen a una de las invasiones más caras y peligrosas de la Argentina. Entre esas especies hay dos que están incluidas en la lista de los 100 invasores más peligrosos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que están presentes en nuestro país desde comienzos del siglo XX, el ciervo rojo y el jabalí. Ambas especies son originarias del hemisferio norte y las dos causan impactos significativos sobre los ecosistemas. Para crear un coto de caza en su estancia de La Pampa, el conde Pedro Olegario Luro introdujo en 1907 10 ciervos colorados de los Cárpatos y 7 jabalíes de Francia. Durante un tiempo, extranjeros y argentinos de la alta sociedad visitaron su coto para obtener los trofeos de la cacería. Pero años más tarde, la actividad declinó y el coto de caza fue abandonado. Los ciervos y jabalíes escaparon y se propagaron por el bosque pampeano, dando origen a una invasión biológica de enormes consecuencias. Paralelamente,
ambas especies fueron introducidas en otros puntos de la Argentina, donde continuaron invadiendo. Actualmente, en la provincia de La Pampa hay decenas de miles de ciervos colorados que producen pérdidas enormes en la ganadería regional. Los productores siembran pasturas para garantizar que sus animales tengan alimento, pero estas garantías se pierden por la acción de los ciervos. El inconveniente que tenemos en realidad es porque la población de ciervos que se ha ido extendiendo y se ha ido aumentando, bueno, está compitiendo fuertemente con la ganadería en el consumo de ese forraje que uno va preparando, ya sea para el invierno o sea para el verano, como también en las pasturas perennes, como es el caso de la alfalfa. Entonces es difícil hacer esos cultivos en zonas que están cercanas a los montes. Los ciervos consumen las pasturas, ocasionando pérdidas que pueden ser muy importantes. Una consecuencia es que se reduce la cantidad de animales que pueden alimentarse en esas pasturas. Por ejemplo, en potreros donde usted ha tenido una carga animal, supongamos, alta, teniendo un cultivo de forrajero de invierno o de verano, supongamos que hemos tenido un animal por hectárea o un animal y un cuarto por hectárea, si usted tiene el acceso de estos animales a esos lotes, no, se le va a mermar en un 25, en un 30, hasta en un 40%. Eso es real. Entonces hay incidencia. Probablemente no la tenemos toda medida, pero hay incidencia. El impacto de los ciervos sobre la producción ganadera es aún mayor. El pastizal natural es un capital invaluable para la ganadería extensiva. Su buen estado puede garantizar que haya alimento aún en condiciones climáticas extremas. Un año malo, un año de sequía, ¿no? Donde llueven 300, 400 milímetros, como nos ha pasado, uno ahí realmente se da cuenta lo que vale tener una pastura natural en buenas condiciones. Los ciervos también reducen el alimento disponible en el pastizal natural, afectando seriamente la producción. Este es un potrero que no tiene animales, pero si ustedes pueden ver, se ve que está comido como si hubiese animales. Entonces esto es lo que explica la acción que tiene el ciervo. Ni bien entra a un potrero que tiene una pastura que a él le gusta, le apetece, digamos, y ahí empieza a consumir. Entonces estas son raciones que no las van a consumir las vacas, por ejemplo. El pasto tiene un precio incalculable, y si está consumido de esta manera, son realmente pérdidas que no se recuperan, y son kilos de ternero que no salen. Los productores calculan que en las zonas de monte, el consumo de pastos por los ciervos puede reducir la oferta de alimento entre un 30 y un 50%. Esto significa que se produce mucho menos ganado. Pero estas pérdidas no solo afectan al productor, sino a toda la cadena comercial, y esto se traduce en una menor recaudación de impuestos. De esta manera, los ciervos consumen recursos que podrían destinarse a salud, educación y seguridad. Si el impacto de los ciervos es importante, el de los jabalíes es mucho mayor. El jabalí tiene la capacidad de criar rápidamente. En pocos meses la especie alcanza la madurez sexual y puede producir una cantidad muy grande de descendientes. De esa manera alcanza niveles poblacionales altísimos. Su actividad sobre los ecosistemas implica la remoción de suelo, el aumento del riesgo de erosión y la modificación de la vegetación, favoreciendo la introducción de otras especies exóticas invasoras. El jabalí es una de las especies invasoras más perjudiciales del mundo. La costumbre de osar remover la tierra con su hocico en busca de raíces y bulbos produce impactos extensos en los ecosistemas, modificando la estructura vegetal y erosionando el suelo. Los jabalíes son omnívoros y pueden comer casi cualquier cosa. En ocasiones, atacan crías de animales silvestres y domésticos. En las zonas donde son abundantes, se convierten en una pesadilla para la biodiversidad y también para los productores. En donde hay jabalí, hacer agricultura es bastante complicado. El problema grave lo tenés con los cultivos que son para cosecha.
Ahí es donde está el problema. El cultivo de maíz es uno de los más afectados. Los jabalíes van volteando las plantas para consumir una pequeña parte de cada choclo. Esto produce pérdidas muy importantes en la productividad. Los daños son enormes. Acá sembrás un potrero de 30, 40 hectáreas de maíz y con que te entren 20, 25 jabalíes por noche y te puedo asegurar que no vas a cosechar. O el rinde que vas a tener va a ser mínimo, ¿viste? El impacto de los jabalíes determinó que muchos productores abandonen el cultivo de maíz en la zona. Situaciones como estas representan un aspecto poco visible de las invasiones biológicas. Las especies exóticas invasoras también afectan la economía. A nivel global se ha calculado que los costos asociados a las invasiones biológicas alcanzan el 5% del Producto Bruto Mundial. Es decir, el 5% de todo el dinero que se intercambia en movimiento de bienes y de servicios en el planeta se consume por los impactos directos o indirectos que producen las especies invasoras o también por los gastos en prevención y en control de aquellas que traen problemas. Las especies exóticas invasoras generan costos derivados principalmente de 3 fuentes. La primera son las disminuciones en la productividad de aquellos sectores que se ven afectados por la invasión. La segunda son los costos de salud de las enfermedades causadas por estas especies, y la tercera son los costos de prevención y control de las invasiones. Hay distintas maneras para estimar el costo de una invasión biológica. A veces, el cálculo es directo. Controlar las especies invasoras que son malezas en cultivos de soja, por ejemplo, cuesta unos $900 millones cada año. Para otras estimaciones, se recurre a cálculos indirectos. En 2017 se realizó una estimación de los costos asociados a la presencia de 14 especies exóticas invasoras en nuestro país. Los resultados del estudio son sorprendentes. Nuestros resultados indican que anualmente, por lo menos para el año 2016, se perdieron unos 3.300 millones de dólares por costos asociados a este subconjunto de especies, lo que representa un 0.63% del Producto Bruto Interno del país para ese mismo año. Este costo puede parecer pequeño, pero su dimensión puede apreciarse mejor si se lo compara con otros valores nacionales. Podemos ponerlo en perspectiva si consideramos que ese monto de pérdida asociada a exóticas corresponde a 3 veces el presupuesto nacional destinado a ciencia y tecnología en ese mismo año, que duplica la producción total del sector de silvicultura y la producción de madera y derivados, y que es casi el mismo monto del valor agregado del sector de minerales metalíferos, minas y canteras. El estudio reveló que una de las especies que mayores pérdidas produce es el jabalí. Se estima que en la Argentina hay más de 7 millones de jabalíes y chanchos cimarrones. En nuestro país, y como sucede en casi la mayoría de los ambientes colonizados por esta especie, el jabalí es indudablemente la especie que más daño genera, provocando una pérdida anual estimada de 1.380 millones de dólares. A estos impactos, el jabalí suma otros problemas. Estos animales pueden ser portadores de enfermedades como triquinosis, brucelosis, tuberculosis y leptospirosis, además de otras de tipo veterinario. La imposibilidad de vacunarlos aumenta el riesgo de tener focos de estas enfermedades. En La Pampa, ciervos colorados y jabalíes gozan de una gran aceptación popular porque son considerados un recurso para la caza deportiva. Pero las ganancias de esta actividad no compensan las enormes pérdidas económicas, productivas, sanitarias y ecológicas que generan estas especies invasoras. ¿Qué hacen estas especies acá? No son positivas, digamos, para este ecosistema, porque no eran de acá. Si no eran de acá, por ende, era porque no deberían existir. Entonces, bueno, probablemente estas especies las tenemos que ir controlando hasta tratar de arrinconarlas de una manera que las especies autóctonas empiecen a prosperar de una manera equilibrada entre ellas y desplazando a las introducidas. Las invasiones biológicas no son baratas, son carísimas. Además de las pérdidas que producen, una vez instaladas,
las especies exóticas invasoras deben ser controladas para reducir sus impactos. Y este control implica gastos permanentes. Esto no se advierte al principio. Mientras las especies se expanden, la sociedad se demora en advertir las consecuencias. El estornino pinto, por ejemplo, un ave europea que produce importantes daños agrícolas, se está expandiendo rápidamente por la pampa. En otros países se gastan anualmente cientos de millones de dólares para controlar su expansión. El control de las invasiones biológicas genera una importante pérdida económica, no solamente porque implica la asignación de recursos públicos y privados al control de esas invasiones, sino también porque se puede traducir en una pérdida de oportunidades de desarrollo de otro tipo. De la misma manera que nosotros estamos destinando recursos al control de invasiones que podrían haberse evitado, esos recursos podrían destinarse alternativamente a construcción de escuelas, hospitales o cualquier otro tipo de infraestructura, si se hubieran tomado las medidas a tiempo de prevenir estos procesos de invasión. A largo plazo, la mejor solución es prevenir las nuevas invasiones. Me acuerdo una vez que un profesor tenía en la puerta de su escritorio un cartelito que decía: si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Y en invasiones biológicas podemos decir: si creen que prevenir las invasiones es caro, prueben dejando que las especies lleguen. El verdadero impacto se produce cuando las especies ya están en el territorio. Y ahí nuestras opciones de actuar cada vez se van acotando más y cada vez se van haciendo más costosas. Prevenir nuevas invasiones redunda en una biodiversidad mejor conservada y en una economía más saludable. En algunos casos, sin embargo, la protección contra las invasoras puede tomar una forma distinta. El abrepuño es una planta invasora procedente del Viejo Mundo, que entró en el país junto con semillas agrícolas. Es muy común que invada banquinas y campos modificados. Sin embargo, los científicos descubrieron que el abrepuño no invade bosques de caldén en buen estado de conservación. El bosque se defiende de los invasores. Quizá tener ecosistemas sanos y con todas las especies nativas ayude a controlar algunas invasiones. Las especies exóticas invasoras son uno de los grandes problemas ambientales de la actualidad. Para controlarlo, se requiere la participación de diversos sectores y un compromiso con el futuro de los ecosistemas. El próximo paso implica no solo el control de las invasoras, sino también la restauración de los ecosistemas silvestres. Veíamos así un nuevo estreno de este ciclo documental de programas especiales que surge de la mano del Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Secretaría General de la Gobernación y de la Subsecretaría de Ambiente. Forman parte de esta iniciativa también el Ministerio de Educación de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones. Quédate ahí, enseguida volvemos. Nos van a estar visitando el doctor Daniel Stelrich y la licenciada Viviana Antosi. Ya volvemos.
Bienvenida, bienvenido a un nuevo bloque del Próximo Paso es Ahora. Nos acompañan Viviana Antosi, que es intendente, licenciada e intendenta del Parque Nacional Lihue Calel. También nos acompaña Daniel Stelrich, profesor investigador de la Facultad de Agronomía de la ULPAM. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenido Viviana, bienvenido Daniel, gracias por participar del programa. Gracias a ustedes. En primer lugar, nos gustaría comenzar con una pregunta hacia Viviana. Viviana, sos una de las pocas mujeres que lleva adelante un parque nacional, digamos, el cargo de intendenta de un parque nacional. ¿Cómo es la inclusión o qué análisis, reflexión podrías realizar acerca de la inclusión de las mujeres en el mundo, en el campo ambiental? En el campo ambiental y en particular en parques nacionales, yo hace 17 años que trabajo en parques nacionales y viene evolucionando. Hoy por hoy hay una política fuerte de género, cada vez más trabajando, pero dentro de parques nacionales hay mujeres cumpliendo distintos roles, así como somos 5 intendentas, hay una que es vicepresidenta, hemos tenido una presidenta de parques nacionales en algún momento. Parque Nacional Lihue Calel yo soy la segunda intendenta mujer que hubo, fue uno de los precursores. Y además tenemos guardaparques mujeres, brigadistas mujeres, la mujer, el género femenino está avanzando, de hecho somos la mayoría en algunas áreas, sobre todo en las áreas técnicas y en las áreas administrativas. De hecho en el parque Lihue Calel el 45% somos mujeres del porcentaje. La verdad es que uno va evolucionando a lo largo del tiempo y bueno, sí, son situaciones de igualdad, no se nota una diferencia como por ahí se podía llegar a notar hace 15, 16 años atrás. Como que hemos evolucionado y creo que eso se hace extensivo al medio ambiente. En el medio ambiente, en el campo, somos todos iguales, no hay mucha diferencia. Lo podrá decir también él, que tanto las investigadoras, o sea, ninguna se nos caen los anillos por hacer algo en el terreno que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Entrando ya en la temática que nos convoca hoy, especies exóticas invasoras, ¿cuáles son las acciones que están llevando adelante en el Parque Nacional Lihue Calel para controlar estas especies? Nosotros en el Parque Nacional Lihue Calel, desde el año 2019, tenemos un plan de manejo de especies exóticas animales aprobado y que venimos implementando sistemáticamente. Ya lleva un año y mes y bueno, el año 2020 completo. El 2019 fue como un ajuste al principio y bueno, ir probando. Y bueno, en base a eso se armó todo un análisis. El de animales es para jabalíes y ciervos, ¿sí? Nosotros hacemos trampeos, como van a ver en el documental, y también abatimiento directo. Eso con un objetivo que no es controlar la especie porque va a ser imposible, o sea, es aminorar la presencia que hay en el parque para eso que tenga un beneficio directo sobre los impactos que puede generar en las otras especies. Y después tenemos desde el año 2013 un proyecto de manejo de exóticas vegetales que ahora lo estamos empezando a actualizar. Pero sí, también se priorizan las especies vegetales que están generando una invasión de especies autóctonas y bueno, se hacen trabajos que son muy sacrificados y costosos porque es un trabajo manual, desde el arrancar la plántula hasta trabajar con tractores, también se ha hecho control químico puntual en algunas especies. Y bueno, eso estamos haciendo un análisis de los resultados, pero por ejemplo, algo que dice el documental que nombra la retama y que es un gran problema en los parques de Patagonia, o sea, si ustedes van a Patagonia, ven los lupinos, la retama y la mosqueta invadiendo hasta el paisaje, si se quiere, y la gente que no sabe que es una exótica dice qué lindo, pero eso tiene toda una generación de impactos negativos detrás. Bueno, acá había retamas y se atacaron a tiempo y no los hay. Pero nosotros trabajamos en el parque con la retama, con el agave, con el aguaribay, con el tamarisco, con la carda, o sea, hay una cantidad importante de especies vegetales, sobre todo por la historia que tiene el parque, que antes eran campos, asociadas a todo lo que es los puestos. De hecho, hay algunas especies que tienen un valor cultural también, por ejemplo, lo que era el puesto Otero o los tamariscos que están al frente del centro de visitantes, son recursos culturales. Entonces tenemos que compatibilizar dos políticas, la del control de exóticas vegetales, más también que algunos perduren con ese fin cultural como para poder contar la historia de lo que fue la ocupación del parque antes de que sea parque nacional.
Ahora cambiamos y lo entrevistamos a Daniel para que también sea partícipe. Vos has trabajado bastante en toda la temática del cardenal y en tratando de erradicar algunas especies exóticas invasoras también. La pregunta que quisiera hacerte en ese sentido es, una vez instaladas, ¿se pueden erradicar? ¿Es factible hacerlo? Erradicar es una palabra, diría, desde el punto de vista de la vegetación o las exóticas, animales también, bastante fuerte. No, erradicar es imposible. Siempre, desde el punto de vista de la vegetación, siempre va a quedar banco de semillas, es muy factible que quede. Erradicar una especie hoy en día cuesta muchísimo, más que erradicar o controlar, lo que estamos tratando de hacer es manejar las poblaciones, disminuir la densidad, disminuir el efecto que puede tener sobre el resto de la comunidad, y lo mismo vale para las especies animales. Es muy caro, ¿no? Sería tratar de erradicar, sería muy caro, ya caro desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, porque cuando hablamos de erradicar muchas veces nos estamos refiriendo también a la utilización de productos que no son amigables con el ambiente, agroquímicos sobre todo, y esos son muy costosos y no dan un resultado, digamos, de eliminar permanentemente una especie de un lugar determinado. O sea que nos convendría más prevenir que... Prevenir y manejar lo que ya tenemos, que ya ingresó de alguna forma. Hay que tener en cuenta que todas las especies exóticas, sobre todo las vegetales, están asociadas a los disturbios que uno genera en el ambiente, y muchas veces cuando hablamos de restauración, para restaurar un hábitat o un ambiente determinado necesitamos generar un disturbio, y ese disturbio en definitiva con respecto a las exóticas es un daño colateral, porque trae siempre aparejada la apertura de ese hábitat al ingreso. Los incendios son también un disturbio muy importante en todos estos ambientes que permiten el ingreso de exóticas, sobre todo de los corredores biológicos que son los caminos, las vías férreas. Hablando de preservación, ¿cuál es, Viviana, la pregunta va para vos, cuál es la importancia de que exista un parque nacional destinado a preservar el cardenal? Bueno, el cardenal, en general cuando uno trata de hablar de áreas protegidas, apuntamos a que haya una muestra representativa. Tenemos que considerar que el cardenal, lo más representativo está en La Pampa y el límite de San Luis. Entonces, es momento y necesitamos proteger ese ambiente que nos caracteriza como pampeanos, que tiene un valor impresionante porque es único, ¿sí? O sea, tiene un valor mundial para la biodiversidad y para conservarlo. Y bueno, y en el Parque Nacional Iguel Calel no alcanza lo que hay porque solamente tenemos un área de monte con algunas ingresiones espinales, entonces hay algunas isletas de Caldén, algunas que han sido afectadas por los incendios, si bien nosotros estamos monitoreando y se va regenerando, no alcanza para proteger, y Luro tampoco alcanza para proteger la muestra representativa que necesitamos para garantizarnos la continuidad de ese ambiente. Así que el proyecto de crear el Parque Nacional del Cardenal es importante tanto para parques nacionales como para la provincia, para el Ministerio de Ambiente y para el argentino en sí, porque va a tener una validez incluso como atractivo turístico. Es lo mismo que sucede con el Alersal, ¿sí? El Parque Nacional de los Alerces, que tiene el único Alersal, que es un sitio único de valor de patrimonio mundial. Bueno, el Cardenal tiene ese potencial. Y a la hora de los cuidados, ¿qué cuidados debemos tener cuando visitamos un área natural para no ingresar especies exóticas invasoras? Depende que, por ejemplo, si hablo del Parque Nacional Iguel Calel, como él dice, están asociados a disturbios que ya existieron. O sea, no dudo que vos lleves en el zapato una semilla de una exótica que puede pasar en otros lugares. Pero hay una exótica que la tenemos muy cotidiana, sobre todo que es la mascota. Parques en general, para la visita te dicen no a la mascota porque la mascota es un animal exótico. Y además va a haber un montón de otra fauna que la puede
seguir y hostigar y generar enfermedades y demás. Entonces, la contribución más cercana del visitante al área protegida es no llevar a la mascota. Otra es no agarrar alguna plantita pensando que no pueden hacerlo, de llevarlo del área protegida, porque a lo mejor me llevo de un área protegida a una exótica y la planto en otra área protegida y genero otro disturbio. Eso puede ser desde la inocencia o qué linda la florcita y me la llevo, podemos generar eso. O sea, cuando uno entra a un área protegida, lo único que me tengo que llevar es lo que tengo en la retina y las fotos. No puedo andar levantando ni demás. Y después hay en otras áreas protegidas que van a haber estrategias como, por ejemplo, nombré la Lersal hace un ratito, van a ver cuando al que conoce la Lersal que va a hacer la excursión, por ejemplo, les hacen limpiar los zapatos con una solución justamente para no ingresar un hongo que está enfermando a los cipreses y que hay riesgo de enfermar a los alerces. Entonces esas cosas, en realidad por ahí pueden resultar, qué ocurrencia, tienen una razón de ser, un Eso, sentido. quizás no conocemos las razones, Claro. como vos decís, y nos enojamos o las desconocemos, y realmente al conocerlas vale saber que no estamos perjudicando Sí, al ambiente. son como pequeños granitos de arena que quizás nosotros no veamos los resultados positivos, pero nuestras generaciones futuras sí. Eso sí, así que cuando damos alguna pauta que puede resultar caprichosa en un área protegida, respetarla porque seguramente no es caprichosa. Es Hay que saber que hay un porqué. Claro, y si no, preguntar por qué al que esté en el Al área guardaparque, protegida, para saber realmente por qué y después tenerlo en cuenta no solo dentro de un área protegida, sino, como dijiste en la pregunta, un área natural, porque no es que solamente tenemos que cuidar el área protegida, tenemos que cuidar también nuestro entorno natural. Y otro aporte que podemos hacer cotidiano es, cuando hablamos de especies ornamentales, voy a hacer el jardín, pongamos nativas, porque si no eso también está sucediendo, cada vez vamos poniendo más y hay plantas nativas que pueden ser muy lindas, tenerlas en el jardín de uno y vas minimizando el impacto. Bueno, retomando entonces el tema del Caldenal con Daniel, vos que has trabajado junto con tu equipo también extensivamente en el Caldenal, ¿cuál es la situación en que se encuentra ese ecosistema con relación a las especies exóticas invasoras? Y en realidad, en este momento, y teniendo en cuenta la serie de disturbios que han habido en los últimos, bueno, desde el ingreso de la ganadería en La Pampa, ¿no? La presencia de especies exóticas ha ido aumentando y sobre todo en los grandes disturbios que involucran movimientos de suelos, desmontes. Todos esos son situaciones que favorecen el ingreso de muchas especies exóticas. En los últimos años han aparecido algunas que no estaban registradas como especies agresivas, como el falso alcanfor, la quinoa, que salió hace poco tiempo en un trabajo de tesis de alguien de Naturales que muestra la gran invasión de quinoa dentro del bosque de Caldén. Y bueno, cada vez que uno quiere hacer algún tipo de manejo que involucre el talado, la utilización de topadoras o el rolado, está abriendo de alguna manera un camino hacia el ingreso de especies exóticas. Es importante tener en cuenta que uno quiere mejorar el bosque, pero a su vez está abriendo una ventana para el ingreso de esas especies y una vez que ingresan, son especies cuya estrategia de dispersión es muy agresiva, producen gran cantidad de semillas y en poco tiempo son capaces de colonizar no solo las picadas, las banquinas, sino ingresan dentro de la comunidad y de hecho tenemos un trabajo reciente que va a salir publicado donde muestra que con el rolado pueden ingresar en el término de 4 o 5 años de haberse producido ese disturbio, 100, 150 metros dentro de la comunidad, lo cual es muy importante a tener en cuenta. ¿Alguna recomendación para la gente que hace rolado a tener en cuenta en ese sentido? Por ahora lo que sabemos es que ingresa. Después la recomendación es manejar ese sistema con quemas prescriptas, lo cual puede llegar a disminuir un poco la densidad de las especies invasoras. Pero necesitamos estudiar mucho más para manejar ese tipo de situaciones porque no podemos ingresar con un agroquímico ni nada por el estilo en el bosque de Caldén, que es un ambiente donde prácticamente todavía no han ingresado ese tipo de productos. Es necesario preservarlo y manejarlo de otra manera. Bueno, Viviana, para ir terminando, ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero
hay una cuestioncita que nos interesaría saber. El Parque Nacional Nahuel Calel es muy reconocido por la cantidad de especies endémicas que tiene en la sierra. Sí. ¿Hay alguna afectación por especies exóticas sobre especies endémicas o cómo estamos? Sí, bueno, las especies endémicas que tiene el parque de vegetación de flora son la margarita pampeana, ¿sí? Que nos caracteriza y nos da la identidad como provincia, la Grindelia covacis y la Adesmia liguelensis. En realidad, una de las cosas que tenemos que hacer es saber más cómo las invaden, porque lo cierto es que el parque, si bien en esto de que queremos evaluar, es ver bien cuál es el impacto, pero lo cierto es que tenemos, por ejemplo, la carda que está invadiendo, como él dice, asociado a disturbios, con los incendios, con los caminos, con las inundaciones que se generan en el parque. Ustedes cuando visitan el parque, si circulan por los caminos, van a ver que por de golpe hay cardas metidas, es por las inundaciones que hay. Cuando llueve mucho, los caminos se convierten en ríos, de la cantidad de agua que hay, por eso a veces se cierra. Entonces, hay varios impactos que conocemos, que identificamos, que podemos generar hipótesis, pero hay mucho también por conocer sobre la cantidad de especies exóticas que hay, que son bastantes, el abrepuño, la malva, hay un montón de especies, que algunas que estamos abordando, otras que nos da, porque como él dijo, es muy caro abordar en cuanto a costo, no solo dinero, sino recursos humanos y la capacidad que uno tiene de gestión como para poder abordar las exóticas que invaden a las demás. Pero sí está el ojo puesto en estas 3 endémicas restringidas, si bien hay otras. De hecho son valores de conservación y bueno, nosotros estamos haciendo el plan de gestión ahora, así que están marcadas como valor de conservación para ponerlo, el foco ahí, a ver qué acciones se puede empezar a hacer sin generar este otro tipo de impacto, como él decía, con el caldén. O sea, que me parece que por ahí, con lo que decías vos del caldén, cuando se hace un rolado, además de la quema, cuando recién está ingresando la exótica es el momento de actuar. Entonces, el momento que uno plantea hacer un rolado, como ya medida de mitigación y prevención, es donde el primero que veo sacar la plántula de manera manual o las metodologías, pero bueno, tener esa atención para no llegar por un descuido porque invaden muy rápido. Recordamos, las especies vegetales endémicas son las que habitan en un solo lugar. Sí, son especies que tienen una distribución poblacional muy restringida. Los hay locales, los hay a nivel regional y algunos nacionales. Para ir cerrando, nos gustaría hacer algo que ya venimos haciendo a lo largo de estos programas especiales, que es preguntarles para ustedes cuál es el próximo paso desde el área que cada uno y cada una ocupa. Bueno, hay muchos próximos pasos. Yo tengo algunos próximos pasos a nivel parque nacional, pero soy un parque nacional que no puedo desconocer que estoy en una provincia. Entonces, algo que nombraste vos, que es el desconocimiento, o sea, hay que trabajar mucho en educación ambiental, porque el pampeano no discrimina, y el argentino no discrimina entre autóctono y exótica, y cuál es el impacto. Entonces, es necesario empezar a conocer cuáles son los impactos y por qué a veces hacemos acciones sobre las exóticas. Algo también importante es empezar a poner en valor a la fauna carismática, que le llamamos nosotros, que nos puede representar en distintas metodologías, pero siempre haciendo autóctona y no empezar a no confundirnos tanto. Hay fauna exótica, por ejemplo, que son recursos económicos. Hay flora exótica que son recursos económicos. Parques Nacionales los reconoce y trata de hacer proyectos para el aprovechamiento que apoyen al desarrollo local. Pero bueno, no perder de vista eso, la educación ambiental, y en el caso de Parques Nacionales nosotros estamos tratando de abordar, de acuerdo a nuestra capacidad de gestión, la priorización de especies que hay y las acciones que se pueden, y siempre mantenerlo en el tiempo, porque un año que no lo hacemos, todo lo que hicimos, como avanzan muy rápido, es a foja cero. Bien, gracias. Daniel. Sí, me sumo a lo que dice Viviana. Sería sumamente importante que a La Pampa se la reconozca, por un lado, por todo lo que tiene, sus recursos naturales, sus especies autóctonas, volver a hablar del venado de las Pampas, volver a hablar de todas aquellas especies que de alguna manera fueron desplazadas por estas especies que se asilvestraron, que se acomodaron, estas especies exóticas. Y por el otro lado, el tema de educación ambiental es sumamente importante, pero desde temprana edad, para que toda la gente pueda reconocer
la importancia de generar algún tipo de disturbio, lo que puede pasar después. Y el otro gran tema sería que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista académico, científico, sería que desde la provincia, desde el gobierno provincial, se generen pedidos de estudios, de tesis, ahora que aprovechamos que la universidad tiene un doctorado en biociencias, para poder estudiar mucho más la biología de las especies exóticas y descubrir o encontrar cuáles son los momentos de mayor sensibilidad para hacer un manejo apropiado e impedir su dispersión en distintas áreas de la provincia. Gracias. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y con un gusto realmente. Ya volvemos con un nuevo bloque del próximo paso es ahora. Tener ecosistemas sanos nos puede ayudar a prevenir justamente la invasión de especies exóticas. Exacto, Lucía. Recordemos que las especies exóticas invasoras son especies de flora, fauna, hongos, microorganismos que se establecen en un determinado sitio, alteran los ecosistemas y ponen en peligro a aquellas especies que están amenazadas. También debemos pensar que las especies exóticas invasoras son la principal causa de extinción en las áreas naturales protegidas y la segunda causa de extinción de especies en general en todo el mundo. De nuevo, recordemos que son tanto plantas como especies de animales, microorganismos y hongos que son llevados fuera de sus límites de distribución y se establecen en aquellos ecosistemas en los cuales no son originarias y no pertenecen. Están presentes en todo el territorio argentino, desde la plataforma continental a La Quiaca, de La Quiaca a Misiones y de Misiones hasta Tierra del Fuego. Cuán importante es saber y aprender cuáles son estas especies exóticas invasoras para justamente entender que muchas veces, como decía Viviana Antosi en la entrevista de recién, pueden ser populares, pueden ser lindas a la vista, pero pueden afectar muy negativamente a nuestra biodiversidad y a los ecosistemas, amenazando también a especies que son autóctonas o que están en peligro de extinción. Sí, por supuesto, Lucía. Tenemos que también pensar que las especies exóticas generan y producen enormes pérdidas económicas, son un peligro para la salud tanto humana como de otras especies animales, y lo que había estado mencionando previamente en el sentido de que son causales directas de la extinción de especies que se encuentran amenazadas. Están a nuestro alrededor y tal como decía Viviana, en determinado momento nos parecen simpáticas, culturalmente a veces incluso las aceptamos, pero debemos aprender a reconocerlas, debemos aprender a tratar de no introducir ni tampoco facilitar su propagación, porque como hemos visto a lo largo de todo el problema, realmente es una temática a atender. Justamente ahí creo que está la clave, en aprender a identificarlas para poder minimizar ese impacto que puede ser realmente tan grave. Totalmente, Lucía. Y seguiremos tomando conocimiento sobre diversas temáticas de la problemática ambiental la próxima semana, por lo que, si bien ahora nos estamos quedando sin tiempo, te esperamos en una próxima edición de El Próximo Paso es Ahora, el martes en la hora de siempre. Antes de despedirnos, te queremos invitar a que te sumes a las redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Canal 3 La Pampa y en Facebook como Canal 3 La Televisión Pública Pampeana. También están las redes sociales de Ambiente, tanto en Facebook como en Instagram, Ambiente La Pampa. Si te perdiste alguno de estos programas, que ya han sido varios ahora,
sumate a la cuenta de YouTube y también entra a la página del Ministerio de Educación, que ahí van a estar subidos todos estos programas y documentales de este ciclo especial. Nos vemos la semana próxima en una nueva edición del Próximo Paso es Ahora. Pequeño adelanto, la semana que viene te esperamos con un nuevo programa. El tema va a ser áreas naturales protegidas. Hasta la próxima.